Ahora que vamos a abrir la Biblia, su palabra, Él nos va a hablar a cada uno de nosotros y que podamos captar su voz, que la podamos atesorar en nuestros corazones y que la podamos llevar a la práctica en obediencia por amor a Él. Vamos a orar una vez más. Querido Dios, gracias por este hermoso tiempo, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder abrir la Biblia, tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor. Y te pedimos por sobre todas las cosas que nosotros podamos tener corazones predispuestos, abiertos a escuchar tu voz. Que la podamos guardar, atesorar. Lo que tú nos digas en esta mañana, en nuestro corazón, en nuestra mente, pero que lo podamos, Señor, llevar al acto, llevar a la práctica y que cada día nos podamos parecer más y más a Cristo Jesús. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como recién nos decía Ángel, estamos ya terminando la primera carta de Juan. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llegamos al capítulo 5 y hoy vamos a meditar en los primeros 12 versículos del capítulo 5, capítulo final de la primera carta de Juan. Y hoy nos toca un hermoso tema para poder ir viendo, para poder meditar, y es fe y testimonio. Fe y testimonio. Y así vamos a dividir esta parte que nos toca meditar en esta mañana. Fe, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Allí vamos a encontrar este concepto, fe. Y dice versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Allí, en estos primeros 5 versículos, vamos a encontrar fe. Y después tenemos del versículo 6 al versículo 12, donde se nos va a hablar de testimonio. Y cuando hablamos de esta palabra o de este concepto de testimonio, enseguida se nos viene a nuestra vida, ¿sí? Cómo nosotros mostramos a Dios, testimonio, cómo testificamos. Pero no nos va a hablar solamente de eso. Nos va a hablar de algo mucho más importante este testimonio. Sino va a hablar de cómo Dios testificó o cómo Dios mostró o cómo Dios dio el testimonio de que Él es Dios y de que Jesucristo es Dios. Por eso dice el versículo 6 al 12: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y dice el versículo 8: y 3 son los que dan testimonio a la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan.
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Testimonio. Testimonio es una persona. Testimonio es Jesucristo. Y nosotros podemos testificar de Jesucristo si le tenemos en nuestro corazón. Por eso, como recién decíamos, hoy vamos a hablar de fe y testimonio. Y vamos a desglosar un poquito fe. ¿Sabes? En la Biblia, al pueblo de Dios se lo identifica de muchas maneras. Se lo identifica como creyentes, se lo identifica como cristianos, se lo identifica como hijos de Dios, como hijos de luz, como sal en este mundo. Se lo identifica como siervo de Cristo, como ovejas, como sacerdote, donde tenemos un real sacerdocio. Y así podemos seguir con muchos conceptos que se identifican al Hijo de Dios, al pueblo de Dios. Y cada uno de estos conceptos que identifican al Hijo de Dios es un pedacito de ese maravilloso rubí o ese maravilloso diamante donde vos los ves de muchos lados y podés ver muchas facetas, pero que todos ellos componen al creyente. Ahora Juan me gusta porque acá revela algo más. Revela una faceta más, una parte más de este diamante, que somos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y lo encontramos allí en los versículos 1 al 3. Dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Me gusta esta parte, porque acá podemos ver que nosotros tenemos que depositar nuestra fe en alguien, no en algo, no en una cosa, sino en alguien. Y ese alguien es una persona real, una persona viva. Ese alguien es Jesucristo. Y si nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, nos dice la Biblia que somos nacidos de nuevo, que somos nacidos de Dios, que somos hijos de Dios. Y allí es donde podemos experimentar estas nuevas facetas que Juan nos va a querer mostrar. Y que la encontramos allí en el versículo 4 y 5.
Y dice así. Lo voy a leer en otra versión, por eso lo estaba buscando para que lo podamos entender más todavía. Ya la hemos leído ahí en la Reina Valera, la voy a leer en otra versión. Y dice el versículo 5 y 6 de 1 de Juan capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo. Allí en este versículo 5 y parte de 6 podemos encontrar esta nueva faceta. Y es vencedor. Esa es la faceta que se nos da a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Somos vencedores, hermanos. Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, podemos ser vencedores. En estos versículos, y si agregamos el 4, 3 veces se nos habla de esta palabra, vencer. Miren si no es importante esta faceta. Somos vencedores. No por nuestros propios méritos, no porque tenemos superpoderes, no porque no las sabemos todas, sino porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y Juan entendía esto. Por eso Juan decía que los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos vencedores. Ahora el Señor Jesucristo usó esta misma palabra que Juan usó acá, vencer. Y dice Juan, capítulo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así el Señor, palabra de Jesús. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la misma palabra en el original que usó Juan, vencer, vencedor. Pero para nosotros, como cristianos, ser vencedores en la vida cristiana, tenemos que depositar nuestra mirada, nuestra fe en Cristo Jesús. Para ser salvos, para tener la vida eterna, para evitar la condenación eterna de nuestras almas, hemos tenido que tener fe en Cristo Jesús. Y hemos depositado nuestra fe en Él. Y le hemos pedido a Cristo Jesús que venga a nuestro corazón y que viva en Él y que nos limpie de nuestros pecados. Hemos depositado nuestra fe. Hemos creído en Él. Pero muchas veces no tenemos esa creencia, no ya ahora salvadora, sino le podemos llamar esa creencia de todos los días, de creer que Jesús está vivo, que tiene poder y que puede hacer maravillas en nuestra vida y que nos puede hacer vencedores. Por eso, qué maravilloso es pensar en esto. Por eso dice el versículo 4 de 1 de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermanos, somos vencedores. Pero el apóstol Pablo en Romanos se adhiere a los dichos de Juan, a los dichos de Jesús. Y dice así, Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dice así Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Y dice en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces entendemos esto y prestamos atención a esto como nuestra salvación. Nos da la victoria, es decir, que vamos a ser, que somos, hijos de Dios y que tenemos la eternidad y que vamos a vivir una eternidad junto a nuestro Señor. Sí, y está muy bien entender eso y no perder de vista eso. Pero ¿sabés una cosa? Cristo Jesús nos hace más que vencedores ahora, aquí, en este mundo. Nos hace más que vencedores en toda nuestra área, en toda nuestra vida. Ahora, ¿por qué muchas veces los creyentes no vivimos como más que vencedores? No vivimos de victoria en victoria, sino vivimos de una manera toda contraria. Y vivimos de derrota en derrota. Vivimos de tristeza en tristeza. Vivimos muchas veces cayendo. Porque muchas veces en nuestra vida, y lo digo en primer lugar y me pongo yo en primer lugar, no le doy a mi Señor, no le doy a Jesucristo el lugar que Él se merece en mi vida. Por eso muchas veces en mi vida hay derrota como creyente. Porque no le dejo trabajar, no le dejo actuar a Él. Y Juan lo entendía muy bien a esto. Y dice Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Pero muchas veces no le creemos a este Cristo. Lo tenemos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Pero no le creemos que Él puede trabajar día a día en nuestras vidas. Un ejemplo claro que muchos de nosotros vivimos ayer. Esa tormenta que estaba dando vuelta y vuelta y vuelta acá arriba, en el cielo de Santa Rosa. Y salía cada 5 minutos de nuestra boca porque anda la tormenta y porque capaz que cae lluvia y por esto y bueno, y programemos para... Confiemos en nuestro Señor, que Él es real. Y si es su voluntad, esa tormenta puede dar vuelta y vuelta ahí y no va a caer nada. Y nosotros podíamos hacer la actividad programada, no para hacer la actividad, sino para contarle el mensaje de salvación a esos nenes, a esas nenas que estaban en el campito. Pero muchas veces, como eso tan sencillo, no le creemos a nuestro Señor. Pero no solamente muchas veces no le creemos, sino que muchas veces algo más triste, no le amamos como le tenemos que amar. No solamente no le creemos, por eso vivimos de derrota en derrota, sino que muchas veces no le amamos. Por eso Juan, un poquito más atrás, en el capítulo 2, yo lo tengo aquí subrayado, versículo 15, ya lo hemos estudiado domingos atrás, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchas veces centramos nuestra mirada en este versículo y nos centramos nuestra mirada en Dios. Y acá el versículo nos está diciendo todo lo contrario, tenemos que centrar nuestra mirada en nosotros.
Acá lo que está diciendo es que Dios no nos va a dejar de amar, sino está diciendo que cuando nosotros ponemos nuestro amor en el mundo, dejamos de amar a Dios. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. No solamente no le creemos a Dios, no le creemos a Jesús, sino muchas veces que no amamos a Dios con nuestra vida. No amamos a Cristo Jesús como verdaderamente tenemos que amar. Y acá cuando hablamos de amor, no hablamos de sentimientos. No amamos o no decimos solamente una emoción, sino estamos hablando de un amor que es sacrificial, un amor vivo, como el amor que nos tiene, que nos tuvo y que nos tiene nuestro Señor. Un amor que lo llevó a la cruz, como meditamos hace un rato atrás. Y muchas veces a nosotros nos cuesta tener ese amor por Él. ¿Cómo nos cuesta venir a las reuniones? ¿Cómo nos cuesta venir a la actividad programada? ¿Cómo nos cuesta abrir en nuestras casas nuestra Biblia y tener nuestra meditación diaria? ¿Cómo nos cuesta orarle un ratito a nuestro Señor, hablar con Él? ¿Cómo nos cuesta? Porque muchas veces no le creemos. Porque muchas veces no le amamos como le tenemos que amar. ¿Por qué vivimos de derrotas en derrotas? Porque no le creemos, porque no le amamos, porque no guardamos. Dice el versículo 3 de 1 de Juan 5. Pues este es el amor a Dios. ¿Le amamos a Dios, hermanos? Miren qué tiene que pasar en nuestras vidas, o qué tiene que estar en nuestras vidas, qué se tiene que ver en nuestras vidas. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ahí el guardar no es solamente hacer, es primero tener para después hacer. Primero tiene que entrar la palabra de Dios en nuestra vida para después llevarla a la práctica. Y eso no tiene que hacer, como dice ahí, y sus mandamientos no son gravosos. Recién decíamos, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Abrir la Biblia no tiene que ser gravoso, tiene que ser algo hermoso. Tiene que ser algo lindo, me tiene que dar placer. Como me da placer ver la última serie que estaba esperando la última temporada de mi serie favorita. Y la miro en un día, esos 10 capítulos. Así tiene que ser leer la Biblia. Así tiene que ser meditar en la palabra de Dios. Pero muchas veces gravoso. Me tengo que levantar, tengo que hacer el devocional. ¿Queremos vivir de victoria en victoria? ¿Queremos ser más que vencedores en nuestra vida cristiana? Tenemos que creerle a nuestro Señor. Tenemos que amarle a nuestro Señor. Tenemos que guardar sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente. Jesús nos hace una invitación en esta mañana. La encontramos en Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Versículo 28 dice Jesús, palabra de Él, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿En tu vida hay derrotas y no podés vivir como vencedor? Jesús dice, venid a mí.
Y dice, versículo 29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Los mandamientos que Jesús nos da no son gravosos, son fáciles de llevar. Pero ¿cuándo van a ser fáciles de llevar? Cuando estamos cerca de Jesús. Cuando vamos en nuestra vida cristiana tomados de su mano. Si no, sus mandamientos van a ser gravosos. Qué lindo que podamos aceptar esta invitación que Jesús tiene para nuestra vida. Yo no sé si todos los que estamos acá somos hijos de Dios, si le hemos entregado el corazón a Cristo Jesús. Pero en esta mañana Jesús hace una invitación a los hijos de Dios a que vayamos a Él para poder disfrutar de Él, para poder vivir de victoria en victoria. Pero también ahí hace una invitación Jesús para los que no son hijos de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo no sé cómo está tu corazón, si está trabajado, está cargado. Yo no sé si en tu corazón hay pecado, pero sí sé que en todos nuestros corazones, no importa si ya se lo hemos entregado a Cristo o no, hay una necesidad de Cristo. Si ya somos de Él, hay una necesidad para estar junto a Él cada día. Pero si no le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, hay una necesidad de que Él entre a nuestro corazón, que limpie nuestros pecados, para ser un hijo de Dios, para ser parte de este pueblo que recién hablábamos. Ahora, me gusta, y ya vamos terminando, me gusta Juan, porque después de mostrar o de hablar de esta fe, él da las credenciales de esta fe, da los argumentos. Y dice allí la segunda parte, recién hablamos de fe, ahora vamos a hablar un poquito de testimonio. Y como recién decíamos, allí en los versículos anteriores, en el párrafo anterior, se nos habla de fe, se nos habla de este Jesús divino, pero de este Jesús también terrenal, de este Jesús 100% Dios, 100% hombre. Pero ahora Juan nos presenta un poquito el fundamento de esta afirmación que él está haciendo. Y me gusta porque a lo largo de esta epístola, Juan tiene en claro esto. Y deja bien en claro que Jesús es Dios. Y acá una vez más, Juan va a hacer eso. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Allí la palabra clave que leemos desde del versículo 6 al 12, 9 veces se repite, es testimonio. Me gusta cuando muchas veces se repite una palabra, porque nos tienes que hacer pensar en esa palabra. No está allí por casualidad, sino está allí para hacernos pensar. Y en el del versículo 6 al 8, Juan habla de ese testimonio que Dios ha dado a los hombres para que lo conozcan, para que lo vean. Y ese testimonio es Jesucristo, el Verbo de Dios. Dios haciéndose hombre. Pero en el versículo 10, Juan habla un poquito del testimonio que está en el creyente.
Y ese testimonio que está en el creyente es Jesucristo. Ahora, me gustan estas dos palabras que están acá, que recién la leíamos en el versículo 6. Agua y sangre. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Sabes? El agua hace referencia al bautismo de Cristo. Y la sangre hace referencia a la cruz de Cristo, a la muerte allí en la cruz. Y lo tenemos que tener bien en claro porque estos dos sucesos fueron extraordinarios. Pasaron en estos dos momentos grandes cosas que muchas veces pasamos desapercibidas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 3. Y vamos a presenciar el primer gran suceso extraordinario, que está ligado con el suceso que vamos a ver después. Y dice Mateo capítulo 3. Allí está el bautismo del Señor. Y dice versículo 3, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan dice, bueno, está bien, Jesús, vamos a hacer eso, lo que vos nos pedís. Versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Primer gran suceso extraordinario. Jesús, imagínense el momento. Jesús estaba saliendo de ser bautizado, los cielos se abren. Imagínense que estaba la tormenta de ayer, como que muchos la vimos, todo oscuro, y así, el cielo se abrió. Primer gran suceso, bueno, está bien, puede pasar, una tormenta se va rápido, esa tormenta de verano. Pero miren lo que pasa después. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos se abren para hacer algo. Y es la tercera persona de la Trinidad viniendo sobre Jesús, dando testimonio de ese ministerio que Jesús tenía por delante, ministerio terrenal. Pero si por fuera poco, hay algo más extraordinario que sigue pasando, que cuando lo leo me hace abrir la boca. Y dice versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre, hablando desde los cielos. Como ayer que escuchábamos esos truenos y muchos de nosotros nos asustábamos. Dios hablando. Y la gente allí, me imagino, escuchando. Miren si no fue extraordinario el bautismo en agua de Jesús. Pero si por fuera poco, vamos a ir al final de Mateo, capítulo 27. Y vamos a ver que estos mismos sucesos milagrosos pasan en la crucifixión y en la muerte de nuestro Señor. Y dice el versículo 45 de Mateo 27, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, vamos, y viene Elías a librarles. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, que Él dijo: hasta acá llegué, ya cumplí, voy a morir, no me van a matar, voy a morir. Él entregó su Espíritu. Y miren lo que pasa cuando Él dice: voy a morir, ya está, consumado es. Miren lo que dice, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Los que estaban en el bautismo de Jesús dijeron lo mismo: este es Hijo de Dios. Acá en la crucifixión, los que estaban alrededor dijeron lo mismo: este es el Hijo de Dios. El testimonio. Acá está Dios entre nosotros, Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de este testimonio? Versículo 11 de Primera de Juan capítulo 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El propósito del testimonio de Dios a través del agua, la sangre y el Espíritu es que los pecadores pudieran recibir la vida eterna. Ese es el propósito. Y esto es mucho más que vivir una eternidad. Es mucho más que estar en un determinado tiempo cronológico viviendo. Sino es que vamos a vivir junto a nuestro Señor para darle la gloria, la honra, el agradecimiento que solo Él se merece. ¿Se imaginan una eternidad junto a nuestro Señor? Ahora le vemos como tras un velo, porque no lo vemos físicamente a Cristo Jesús aquí. Pero pronto en los cielos le vamos a ver cara a cara. Vamos a presenciar su presencia. Ese es el testimonio, ese es el propósito, hermanos, de este testimonio. Ahora, tiene que haber una respuesta a este testimonio. La vemos allí en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El versículo 12 recalca nuevamente lo mismo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí tiene que haber una respuesta. Ahora, ¿tenés a Cristo Jesús en tu corazón? Si no lo tenés, hoy es el momento propicio. Hoy es el momento adecuado para entregar a Cristo Jesús tu corazón. Para decirle: Jesús, entiendo que soy pecador. Entiendo que necesito y tengo una necesidad de ti. Entiendo que en mi corazón hay pecado y que el único que puede limpiar mi corazón eres tú, Jesús.
Yo no sé, repito, yo no sé si aquí todo lo que estamos tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero el primer paso de fe es entregar nuestro corazón a Él. Y si ya le tenemos, hermanos, nuestro paso de fe como creyente es creerle cada día a nuestro Señor, es amarle cada día a nuestro Señor, es guardar su mandamiento cada día. Quiera el Señor que este tiempo de fe, de testimonio, nos pueda hacer reflexionar y nos pueda hacer tomar decisiones en nuestra vida y entregar respuesta a Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.